Cálculo iterativo manual del punto de rocío. En este video vamos a explicar cómo se calcula temperatura de rocío para una mezcla binaria usando ley de Raoult y ley de Raoult modificada y usando método iterativo. Primero lo hacemos manual y luego lo hacemos mediante hoja de cálculo. Vamos a explicar el contexto y algunos conceptos rápidamente para poder entender el ejemplo que vamos a plantear. ¿Qué es el punto de rocío? El punto de rocío es un concepto aplicable a mezclas binarias o ternarias o con más componentes. Ocurre durante un proceso de equilibrio de fases que en forma sencilla podemos decir cuando hervimos una mezcla, y el punto de rocío corresponde a la temperatura o a la presión en la cual se forma la primera gota de rocío. En este punto podemos comentar que se tiene una sola fase, 100% vapor saturado. Para analizar estas mezclas binarias y calcular puntos de rocío, entre otras cosas, existe una ley llamada la ley de Raoult, establecida hace más de 100 años, y que aplica a soluciones o mezclas que podríamos llamar bien portadas, que técnicamente se llaman soluciones ideales y que en la práctica son la minoría de las soluciones. La ley de Raoult relaciona la presión parcial del vapor con el producto de la presión de vapor o de saturación del líquido y la composición del líquido, que llamaremos X sub I. Existe otra ley llamada la ley de Dalton que nos permite plantear la presión del vapor, la presión parcial, como el producto de Y sub I, la composición del vapor y la presión del sistema. Y entonces eso nos permite escribir la ecuación que en todos los libros aparece para representar la ley de Raoult y que nos va a permitir empezar el análisis propuesto. Aquí vemos una representación gráfica de la ley de Raoult, que si la relación presión-composición es una línea recta, pues eso nos permite identificar una mezcla como solución ideal y que obedece la ley de Raoult. Abajo tenemos una referencia que podemos consultar. Si queremos calcular la presión de rocío y la composición correspondiente y aplicamos la ley de Raoult, el cálculo es directo. Esto es que usando las fórmulas que estamos viendo abajo, podemos directamente calcular la presión y la composición. La composición Y sub I es usualmente conocida y la temperatura usualmente es constante en esta situación, y entonces las presiones de saturación son constantes. Si queremos calcular una temperatura de rocío y la composición correspondiente, el cálculo va a ser iterativo aunque apliquemos la ley de Raoult. ¿Por qué razón? Porque la temperatura es variable y esto afecta todo lo demás. Afecta las presiones de saturación, entonces afecta la presión total, entonces afecta la composición del líquido. El problema consiste entonces en encontrar un valor de temperatura por prueba y error o tanteo que cumpla con las fórmulas que vimos anteriormente. Existe una variante de la ley de Raoult que se llama la ley de Raoult modificada, que nos permite ampliar la aplicabilidad de esta ley a otras soluciones no ideales. Y en este caso, si queremos hacer cálculo tanto de presión de rocío como temperatura de rocío, el cálculo va a ser iterativo. ¿Por qué razón? Porque el modelo incluye un parámetro que vamos a llamar el coeficiente de actividad y que en este momento solo vamos a considerar un parámetro de corrección. Y este parámetro depende de la composición del líquido, que es una de las incógnitas. Entonces, por eso se vuelve un cálculo iterativo en todo caso. Aquí vemos las ecuaciones de la ley de Raoult modificada, donde vemos la introducción de las variables gamma 1 y gamma 2, que consisten en
los llamados coeficientes de actividad, para tener una noción de dónde colocar gamma 1 y gamma 2 en las diferentes variantes de estas fórmulas. Pues veamos que siempre está multiplicando a las presiones de saturación. Por ejemplo, en este último caso que están en el denominador. Entonces, eso es una pista útil para poderlas ubicar siempre. ¿Cómo determinamos el coeficiente de actividad? Pues en general tenemos que ir a un laboratorio porque son datos experimentales o que se calculan a partir de datos experimentales. Existen algunos modelos para calcular coeficientes de actividad y en este momento vamos a proponer el modelo de Margules de un parámetro, que es el más sencillo que existe. Solo tiene una constante. Aquí vemos las fórmulas correspondientes para gamma 1 y gamma 2. ¿Cómo calculamos la presión de saturación? Bueno, la presión de saturación también es un valor experimental, hay que ir al laboratorio a medirlos. Existen ya valores medidos para muchas sustancias y entonces se han ajustado a diferentes modelos y uno de ellos, el que vamos a proponer aquí, es la ecuación de Antoine, que tiene 3 constantes y que está disponible para muchísimas sustancias. Las constantes ABC van a depender de las unidades de la presión de saturación y las unidades de la temperatura. Además, hay que tener cuidado con el logaritmo, si es logaritmo natural o logaritmo decimal. Eso afecta también las constantes. A continuación, vamos a proponer un ejemplo que está en uno de los libros de texto de termodinámica y después lo vamos a resolver en una forma distinta al libro y vamos a llegar a los mismos resultados al final. El ejemplo que vamos a analizar es el ejemplo 10.3, inciso C, del libro de Smith, Van Ness y Abbott, donde se analiza el sistema metanol, acetato de etilo, donde los números nos indican el número de componente. La temperatura T es igual a 318,15 Kelvin. La composición va a ser Y1 igual 0,60 y nos piden calcular presión de rocío y composición de líquido. Nos dan como datos una ecuación para la constante A en función de la temperatura. La constante A es del modelo de Margules de un parámetro y nos dan las constantes para las presiones de saturación del metanol y del acetato de metilo. Lo primero que tenemos que hacer es plantear una estrategia para la solución de este problema. En este caso vamos a proponer que aplique la ley de Raoult modificada, también que aplique el modelo de Margules de un parámetro y podemos calcular la constante a partir de la temperatura. Vamos a decir que las presiones de vapor también son constantes, están fijadas por el valor de la temperatura. Aquí las tenemos, las presiones resultantes, y la composición del vapor es conocida. Y1 igual 0,60 y en consecuencia Y2 igual 0,40, porque como debemos recordar, la suma de estos dos debe dar 1. Eso sería, por decirlo así, los preliminares. Como primera iteración, vamos a suponer aplicable la ley de Raoult. Eso equivale a decir que los coeficientes de actividad gamma 1 y gamma 2 serían iguales a 1. En este caso, las fórmulas ya las habíamos visto. Procedemos a sustituir los valores de la diapositiva o las diapositivas anteriores y eso nos permite calcular en forma directa la presión, 51,09 kilopascales, y la composición del componente 1, que da 0,6887, y eso nos da la fracción molar del componente 2, 0,3113. Eso es para tener unos valores con los cuales hacer una segunda iteración. En la segunda iteración, lo primero que podemos hacer es calcular los coeficientes de actividad a partir de la composición del líquido que acabamos de calcular.
Aquí vemos la aplicación del modelo de Margules de un parámetro y vemos los valores resultantes de gamma 1 y gamma 2. Estos valores los aplicamos seguidamente en la fórmula o las fórmulas de la ley de Raoult modificada. Y entonces esas fórmulas las vimos previamente y ahora sustituimos los valores. Vean donde se incluye ahora los coeficientes de actividad y eso nos permite obtener un nuevo valor de la presión, 63,64 kilopascales. Igualmente, introducimos gamma 1 en la fórmula de X1 y eso nos permite obtener un nuevo valor, 0,7706. Y X sub 2 lo obtenemos como 1 menos X sub 1 por diferencia y nos da 0,2294. Y aquí concluye la segunda iteración. Si repetimos este proceso, podemos hacer una tercera iteración que, como mencioné, se ocupa una estrategia o un camino para resolver el problema y en este caso el camino consiste en calcular gamma 1, 1,060, luego gamma 2, 1,9296. Con esto nos permite calcular P, que nos da ahora 62,99 kilopascales, y finalmente calcular X sub 1, que nos da 0,8011, y X sub 2, que nos da 0,1989. Y esto constituye una iteración, en este caso la tercera. Podemos seguir una cuarta, una quinta, hasta que consideremos que los valores ya se mantienen lo suficientemente constantes, y estos serían los valores finales que nos propone el libro de Smith y Van Ness. Seguidamente vamos a plantear el mismo problema 10.3c de Smith, Van Ness y Abbott, y resolverlo mediante el uso de una hoja de cálculo como MS Excel. Lo primero que vamos a hacer es introducir en la hoja Excel los datos que tenemos, la temperatura, las presiones de saturación, el valor de la constante del modelo de Margules de un parámetro y la composición del vapor. Podemos tomar nota de las celdas en donde está cada una de estas variables, porque luego las usamos para plantear diferentes fórmulas en la etapa de cálculos. De nuevo hay que pensar aquí en una estrategia de solución, esta vez basado en una solución de hoja de cálculo. Lo primero que podemos decir es que en este caso no hace falta suponer la ley de Raoult. La hoja de cálculo nos va a permitir proponer de una vez la ley de Raoult modificada y pues trabajar con ella. La variable que vamos a modificar va a ser X1. Y esa variable inicialmente le ponemos un valor estimado, eso significa cualquier valor entre 0 y 1. Vamos a calcular X1 de dos maneras y después vamos a igualar las dos celdas o los dos valores de X1. Y en el caso de Excel, vamos a hacer uso de la función buscar objetivo para este último proceso de igualar los valores de esas dos celdas. Veamos cómo se hace esto. Aquí tenemos la hoja de cálculo, la sección correspondiente a los cálculos. Una recomendación es que ustedes reproduzcan esta hoja Excel, por eso estamos incluyendo los datos de las filas y las columnas y estamos incluyendo las fórmulas para que ustedes monten la hoja Excel y estudiar lo que hace otra persona, en este caso una hoja de cálculo, pues nos ayuda a adquirir esa habilidad y entender lo que se hizo. Aquí podemos comentar, viendo las fórmulas, el uso de la constante A, y como es una constante en Excel, eso se le indica con unos signos de dólar. También vemos el uso de las composiciones, las celdas B9 y B10, y de las presiones de vapor, las celdas B4 y B5 que mostramos anteriormente. También vemos la secuencia de cálculos, que es similar a la secuencia de cálculos manuales.
con el detalle que X1 lo tenemos al inicio y al final. En este momento podemos ver que no son iguales. Entraríamos aquí entonces a la etapa de tanteo o prueba y error con diferentes valores de X1 hasta que el valor de arriba y el valor de abajo se igualen. En lugar de hacerlo en forma manual, usaremos una función llamada buscar objetivo. Lo que acabamos de explicar es lo que tenemos en pantalla. Para poder igualar esas dos celdas, lo que vamos a hacer es escribir una celda adicional que tenga la diferencia de esas dos celdas, y entonces la condición va a ser que esa celda sea igual a 0. Y aquí vemos en Excel donde podemos ubicar la función llamada buscar objetivo. Una vez que tenemos localizada esta función, pues vamos a explicar cómo se usa. Aquí tenemos la hoja de cálculo, donde vemos en la parte de abajo una celda llamada diferencia, que contiene la diferencia entre la celda F11 y la celda F2, que son los dos valores de X1. Y aquí vemos la ventana que aparece al llamar a la función buscar objetivo. Y entonces vamos a explicar cómo se llena. Es una ventana pequeña con solo 3 valores. Entonces vemos que primero dice definir la celda y aparece F13. F13 es la celda correspondiente a la diferencia. Esa celda debe tener un valor de 0, que eso corresponde a la segunda casilla. Y después dice cambiando de la celda y aparece la celda F2. Y la celda F2 corresponde al valor inicial de X1, que es la variable que vamos a estar variando o que Excel va a estar variando. Una vez que tenemos los espacios llenos de esa ventana y ponemos a aceptar, Excel llena múltiples veces la casilla F2 con valores diferentes y hasta que encuentre una solución. Y entonces nos aparece la ventana que estamos viendo que dice que Excel ha encontrado una solución. Y entonces si analizamos el ejemplo del libro, pues vemos que estos resultados coinciden con el libro de texto, donde los valores de X1 y X2 coinciden y la diferencia es de 0. De manera similar, los valores de gamma 1 y gamma 2 coinciden con el cálculo manual que hicimos y coinciden con los valores del libro de texto, y el valor de la presión del sistema también coincide con el libro de texto y con los cálculos que hicimos manuales. Esta sería la solución mediante hoja de cálculo de este problema. Muchas gracias por tu atención.